Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de métodos de estudio para el desarrollo del pensamiento y la lengua 2. El tema de hoy va a ser de ensayo argumentativo y formato APA. Aquí tenemos el plan de la sesión de este día. En primer lugar, pues vamos a ver en qué consiste el ensayo como texto argumentativo. Vamos a revisar a la par del ensayo en qué consiste el proceso de escritura. Y vamos a también a ver en qué consiste la delimitación de un tema. Recordar que la delimitación de un tema pues nos remite a temas de investigación, pero también tiene que ver con un proceso de redacción. Vamos a dar un repaso de APA, citas y referencias, y vamos a dejar un espacio para sus dudas en el caso de las personas, de los estudiantes que se vayan integrando a esta sesión. ¿Qué sería el texto académico? Sería una producción escrita en el ámbito de la educación superior de pregrado, grado o posgrado. También se entiende por texto académico a publicaciones, libros de texto, por ejemplo, escritos por profesionales destacados de las diversas ramas del saber y por investigadores de las diversas disciplinas. Desde el punto de vista del estilo, un texto académico se caracteriza por ser claro, por ser preciso, por ser objetivo. Desde el punto de vista lexical, cada disciplina desarrolla una terminología o lenguaje especializado. De hecho, nos podemos dar cuenta de que el texto académico es mucho más complejo, sobre todo cuando estamos iniciando una licenciatura, porque tiene una gran cantidad de tecnicismos, esas lecturas, tiene un lenguaje especializado que en ocasiones al estar apenas iniciando en el proceso del aprendizaje de ese ámbito, pues resultan un tanto complejos. Entonces, ustedes recordarán cuando recién estaban iniciando sí, sus estudios, pues seguramente se encontraron con esta desventaja que conforme pasa el tiempo, conforme van conociendo acerca de su ámbito, conforme saben más tecnicismos, pues es mucho más fácil la lectura que hacen con respecto a este tipo de textos académicos. Estructura del texto académico. La estructura que presenta todo texto pues sería la presentación donde se expone de qué se va a hablar, el núcleo que desarrolla el tema del que se habla y el cierre que hace referencia a lo que se ha hablado. Esto da precisamente esta estructura, pues una serie de textos con coherencia, con hilación, con secuencia. Todos los textos académicos deben de contener las fuentes bibliográficas que han sido utilizadas y en algunos casos contienen un apartado con anexos. Recordar que en investigación, cuando hablamos de los anexos, pues vamos a ir colocando cada una de las evidencias, por ejemplo, cuestionarios, rúbricas, etcétera, vinculadas con esa investigación. Ahí pues estaría esta parte de anexos. Hay diferentes tipos de textos. En primer lugar, aunque estamos hablando del texto argumentativo, nos estamos enfocando más en él, pero recordar que dentro de un género, pues no encontramos un género únicamente sí solo, sino que hay en muchas ocasiones combinaciones con otros géneros, con otros textos. En este caso, al texto argumentativo, pues también encontramos que se le agrega una parte expositiva o informativa. ¿Qué sería esta parte del texto expositivo? Pues aquí nos dice que exponer es explicar con claridad y orden ideas sobre un determinado tema. La exposición se utiliza para realizar definiciones, para explicar hechos, para desarrollar ideas e informaciones y para dar instrucciones. La función primordial de un texto expositivo es la de transmitir información, pero no se limita simplemente a proporcionar datos, sino que además agrega explicaciones y describe con ejemplos y analogías. Un claro ejemplo de un discurso expositivo sería la exposición que hace un docente. Ahí vamos a encontrar precisamente que dentro de una clase pues seguramente nos dan ejemplos, nos dan analogías, cuando nos colocan los maestros ejemplos para que los podamos comprender mejor, a lo mejor en ciertos procesos, en ciertos temas, en ciertos conceptos, pues seguramente está haciendo algún tipo de analogía
y por lo tanto utiliza también elementos paralingüísticos, el uso del pizarrón, uso de diapositivas, para que puedan explicar mejor un tema y así los alumnos pues los puedan entender. Entonces sería un claro ejemplo de un discurso expositivo, si la clase que da un docente, pero también encontramos dentro del ámbito de la redacción ejemplos de textos expositivos, como en este caso, en esta diapositiva. Esta sería la definición que encontramos en una enciclopedia. Sería acerca de los eclipses. Encontramos que se tratan de textos objetivos, precisos, concretos, usan elementos paralingüísticos o del paratexto, como por ejemplo imágenes, como en este caso, en donde hay una imagen de un eclipse, y a partir de ello, pues se piensa, pues que a partir de estos elementos del paratexto, pues se pueden explicar mejor los temas. Entonces, esos serían los ejemplos de un texto expositivo. Las características las vuelvo a nombrar, que son objetivos, son claros, precisos, coherentes y con información documentada. Presentan una estructura lógica y objetiva. El texto se organiza en párrafos y en cada uno de ellos aparece una idea principal. Los elementos del paratexto como título, fotos, ilustraciones, índice, bibliografía ofrecen más información para comprender mejor el contenido del texto. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la clasificación de los textos argumentativos, pues estaríamos hablando de diferentes esferas sociales. Por ejemplo, dentro de la esfera académica encontramos como ejemplos de textos argumentativos al ensayo, a la ponencia, a la monografía, el examen. ¿Por qué el examen? Porque cuando alguien te pide dentro de un examen es que debes de no solo de responder, sino de argumentar tus respuestas. Bueno, entonces ya encontramos ahí que ya se trata precisamente de un tipo de texto argumentativo. Dentro del ámbito periodístico encontramos como ejemplos el artículo de opinión, la editorial, la crítica, el debate televisivo, la columna. Aquí encontramos que por lo regular pues se trata de una opinión sustentada que te da, por ejemplo, el autor de una editorial o el autor de una crítica, sí te da una opinión fundamentada, sustentada en opiniones de expertos en el tema, de investigaciones, y para ello pues hace un uso, sí, de elementos que vamos a ver a continuación, como por ejemplo dentro del modelo argumentativo de Toulmin, en donde pues encontramos una serie de elementos argumentativos para poder apoyar una tesis o una afirmación que se va a defender a lo largo del texto. Dentro del ámbito jurídico, pues estaría también la sentencia judicial, la demanda, el recurso, la apelación. Hay una gran cantidad de textos dentro del ámbito jurídico en donde es importante, sí, precisamente el elaborar un argumento correcto, un argumento dentro del ámbito académico. También dentro del ámbito publicitario podríamos decir que hay ejemplos como el aviso, el anuncio, el afiche, el folleto, etcétera. Nos podemos imaginar simplemente una publicidad en donde la finalidad es convencer o persuadir a una persona para que compre un producto. Entonces, pues sí necesitamos ir de una serie de elementos que nos convenzan, sí, para poder comprar ese producto. Entonces, simplemente pues encontramos ahí una gran cantidad de ejemplos, ¿no?, de textos argumentativos dentro del ámbito publicitario. ¿Qué sería un ensayo? De acuerdo a la RAE, es un escrito en el que un autor desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar el aparato erudito. Es un texto narrativo breve cuyo objetivo es explicar un tema. Es una reflexión sobre un tema al que se analiza, se interpreta o evalúa. Es menos exhaustivo que una investigación formal y se centra en la defensa de una opinión y tiene la finalidad de persuadir al lector. Entonces aquí encontramos las diferentes definiciones del ensayo. Nos podemos fijar que coinciden en que se trata de un texto breve, se trata de un texto en donde encontramos una interpretación, en donde encontramos una evaluación de quien escribe. Es menos exhaustivo que una investigación formal. No podemos decir que un ensayo es como tal pues una tesis, por ejemplo, porque en una tesis pues ya necesitamos ahí
todo un desarrollo metodológico muy fuerte. En el ensayo no. Sin embargo, pues no deja de ser un texto de investigación en donde pues debemos de colocar ciertas ideas fundamentadas o sustentadas por medio de resultados de investigaciones o de expertos en el tema. Se centra en la defensa de una opinión y tiene la finalidad de persuadir al lector. Esto ya se refiere precisamente al ensayo en específico de tipo argumentativo. Hay diferentes tipos de preguntas de las cuales nosotros podemos partir para empezar a hacer un ensayo argumentativo. Aquí encontramos como ejemplos redes sociales, comunicación o incomunicación social, y lo dejamos como pregunta, alimentos orgánicos más sanos o más caros, agua embotellada, necesidad o riesgo para la salud. Y bueno, dando una explicación de forma breve, por ejemplo, dentro de las redes sociales, aquí podríamos decir, nos estamos comunicando con una gran cantidad de personas, nos comunicamos tal vez con algunos familiares, ¿no? Y esto es importante, hay una comunicación. Pero ¿qué es lo que sucede cuando nosotros estamos en algún restaurante, por ejemplo, y vemos a una familia en donde los hijos adolescentes a lo mejor están todo el tiempo con sus redes sociales? La mamá pues también está con el celular, ¿no? Y el papá pues está pues comunicándose por medio también de redes sociales o por medio de otras herramientas, a lo mejor vinculado con su ámbito laboral, pero de cualquier forma pues hay una incomunicación, ¿no? Entre esta familia. Entonces, pues ya no se da tanto la comunicación precisamente a partir de las redes sociales, y entonces, pues aquí está todo lo contrario, ¿no? Alimentos orgánicos más sanos o más caros. Y aquí entra la controversia, de hecho, en este tema, porque tendremos que preguntarnos, pues, ¿qué es un alimento orgánico? Un alimento orgánico es aquel que nos venden en un supermercado y que en ocasiones es mucho más caro, o es aquel alimento que a lo mejor nos están ofreciendo en la calle, ¿no? En alguna plazuela, etcétera, en el Zócalo, ¿no? En donde encontramos algunos productores que directamente nos están ofreciendo sus productos de café, de chocolate, de vainilla, etcétera, y que son alimentos realmente más sanos y que son en ocasiones menos caros y que son realmente alimentos orgánicos. Entonces ahí entra la controversia, ¿no? Saber qué es un alimento orgánico. Agua embotellada, necesidad o riesgo para la salud. A lo mejor aquí lo vemos un tanto alejado porque bueno, de por sí debemos de comprar agua embotellada, pero en países en donde se consume el agua del grifo, pues ahí podemos encontrar que hay una controversia o hay una pregunta, ¿no? Que todos se hacen acerca de por qué consumen tanta agua embotellada si pueden tomar agua del grifo. Entonces, aquí la idea es saber, sí, por qué hay esta necesidad de comprar o por qué se puede llegar hasta un riesgo para la salud, porque sabemos que en algunos casos, pues hay agua embotellada que tiene una gran cantidad de sales y a partir de ello nos podemos dar cuenta de que se convierte en un riesgo para la salud, ¿no? Hay aguas que no son muy sanas, ¿no? Y embotelladas y por lo tanto, pues debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, pues aquí encontramos esta serie de preguntas que tratan temas controversiales, ¿no? ¿Por qué se llaman controversiales? Porque hay diferentes opiniones al respecto. No quiere decir que alguien esté bien o alguien esté mal, sino que simplemente hay diferentes opiniones, ¿no? Como nos pudimos dar cuenta dentro de estos ejemplos. ¿Qué sería la argumentación? Es una forma de expresión mediante la cual se presentan opiniones, hechos o ideas sobre un tema expuesto con el propósito de convencer o persuadir. Consiste en apoyar y defender una idea planteada con claridad y firmeza. El tipo de relación existente entre las ideas de una argumentación puede ser, por ejemplo, de causa-consecuencia, consecuencia-causa, definición-ejemplo, problema-consecuencia, etcétera. En los elementos de la argumentación sería una tesis o hipótesis, que es el punto de vista que se tiene sobre un tema, es el punto de partida en una argumentación, no necesariamente verdadera y puede ser debatible.
Y aquí tenemos un ejemplo. Dice como ejemplo, Ana no debería de beber alcohol. Y pues bueno, yo me puedo quedar simplemente con esa opinión acerca de que Ana no debería de beber alcohol. Sin embargo, cuando yo lo quiero convertir en un argumento, sí, o cuando yo quiero persuadir o convencer a alguien de algo, pues debo de ir más allá, ¿no? Y empezar a construir una argumentación. Para ello necesito una premisa. Las premisas son afirmaciones mediante las cuales ofrecemos las razones para defender nuestro punto de vista. Una premisa muy importante dentro de esta afirmación o enunciado sería que Ana está embarazada. Entonces ahí estaría, sí, esta razón para defender nuestro punto de vista, pero a lo mejor esto no es suficiente para la persona a la que intentamos persuadir. Entonces necesitamos otros elementos, como por ejemplo la garantía. Es el vínculo que une la tesis con las premisas, es decir, explica las razones que avalan la tesis. Una mujer embarazada debe de cuidar su alimentación, ya que el bebé recibe todo lo que la madre ingiere. Entonces, a partir de este conocimiento, pues nosotros sabemos, ¿no? Que una mujer embarazada pues debe de cuidar su alimentación y por eso Ana no debería de beber alcohol. Sin embargo, dentro de una argumentación académica, esto todavía no es suficiente. Debemos de hacer un excelente argumento. Por ello podemos decir como elemento que nos falta que estaríamos ubicando un respaldo, que son los elementos o información que apoyan a la garantía. De acuerdo con las estadísticas de la OMS, el 80% de los hijos de madres que han bebido alcohol durante el embarazo presenta problemas de peso o tamaño al momento de nacer. Entonces ya no es únicamente lo que yo pienso, sí, acerca de que Ana no debería de beber alcohol, sino que ya vamos más allá, sí, ya estoy tratando de fundamentar, de sustentar mi información por medio de una investigación y por medio de la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud. Entonces, a partir de esta organización reconocida a nivel internacional, ¿no? Pues me puedo dar cuenta de la importancia de este tipo de estudio, ¿no? Entonces, doy un porcentaje, ¿no? Doy un dato duro, un dato exacto, y a partir de ello, pues estoy tratando de sustentar la información. Entonces, paso de una simple opinión que es Ana no debería de beber alcohol, allá sí un argumento cuando ya estoy dando estas razones. La argumentación sirve para desarrollar temas que se presten a controversia y su objetivo fundamental es ofrecer una información lo más completa posible, a la vez que intentar persuadir al lector mediante un razonamiento. Ya desde los griegos encontramos precisamente el estudio del discurso argumentativo. Aristóteles consideraba dos partes necesarias del texto argumentativo como la premisa y la prueba, evidencia. Sin embargo, en la actualidad ya existen otros modelos argumentativos como el de Toulmin, en donde encontramos 6 elementos argumentativos y que se van a utilizar para poder hacer un argumento, para poder hacer un análisis de los argumentos que hacen otras personas. Obviamente la mayoría de los argumentos o más bien de los modelos argumentativos se van a basar en el modelo de Aristóteles. Sin embargo, pues ahora en la actualidad pues hay más elementos. Estaría en el caso de Toulmin, sí, que fue un matemático que enseñó en universidades norteamericanas. Su trabajo más ampliamente citado fue Los usos de la argumentación, publicado en 1958, en el cual estableció un modelo de argumentación que consta de 6 partes, a partir de las cuales pueden ser analizados los argumentos. Aquí tenemos los elementos del modelo argumentativo de Toulmin. En primer lugar encontramos la evidencia. Serían estos datos, serían estas bases que nos dan los autores del texto argumentativo acerca de ese tema. Estaría también la opinión, que sería la tesis, la conclusión, la afirmación, sí, como vimos en el ejemplo de Ana no debería de beber alcohol, esa sería una afirmación
que tiene que ver con la idea acerca de qué voy a defender dentro de un texto argumentativo, ¿no? Cuando yo estoy tratando de hacer un texto argumentativo, la pregunta que debería de hacer es ¿qué voy a defender? A partir de ahí surge esta afirmación o esta tesis. Estaría el cualificador modal, que indica la certeza o la probabilidad de la opinión. Algunos modificadores modales son quizás, seguramente, probablemente, la mayoría, tal vez, afirmativamente, posiblemente, etcétera. Entonces nos podemos dar cuenta que por lo regular se trata el cualificador modal de un adverbio, sí, de un adverbio en donde pues podemos ubicar precisamente el grado de afirmación, sí, que está dando el autor acerca de un tema. La garantía, que sería la justificación, la regla general, sí, la pregunta que tendré que hacer es por qué sostengo dicha tesis? El respaldo, que son los datos que apoyan a la garantía, y la pregunta que tendría que hacerme es ¿en qué me apoyo para sostener mi garantía? Bibliografía, autoridades en el tema, experiencias personales, sentido común, etcétera. Y también estaría la limitación, que serían las posibles objeciones y alcances de la opinión, de la conclusión, afirmación o refutación. Aquí tendremos que contemplar la contraargumentación. Entonces, cuando nosotros, además de todos estos elementos, estamos considerando la opinión contraria, es decir, la estamos nombrando y estamos además explicando sus limitaciones, pues estamos contemplando esta contraargumentación. Esto es muy fácil de observar cuando estamos nosotros dentro de un debate argumentativo y de repente dentro de este espacio de debate, pues alguien dice, pues yo no estoy de acuerdo por esta situación y esto y esto y esto, ¿no? Nos da sus razones. Entonces ahí está precisamente haciendo este ejercicio de contraargumentación, ¿sí? Y cuando se hace también esta limitación o se considera esta limitación dentro del debate argumentativo, es cuando además de no estar de acuerdo y te da cada una de sus razones, cuando toma en cuenta sí el posible contraargumento, y entonces a partir de ello incluso puede ganar el debate argumentativo, porque tal vez si tú empiezas a hacer una argumentación, es que yo no estoy de acuerdo con este punto de vista, porque además posiblemente el contraargumento que vas a defender es el siguiente, ¿no? Y este contraargumento pues no es válido por esta razón y esta segunda razón, y da una serie de explicaciones no contundentes, y pues así sencillamente puedes ganar un debate argumentativo. El ensayo expositivo argumentativo tiene al igual que otros ensayos, una estructura global interna. Estaría la introducción, que indica al lector cuál es su propósito, enfoque y acercamiento al tema. Es una de las partes fundamentales del ensayo para poder cautivar o atrapar al lector. Se hace a partir de una opinión, de una pregunta y de una hipótesis. Estaría el desarrollo, que contiene la argumentación del ensayo, que permite al autor demostrar o defender su opinión. Tiene que ver con el proceso argumentativo de las ideas principales, las cuales pueden ir acompañadas de citas, de ejemplos, de pruebas, para lograr sustentar la tesis principal del ensayo. Y en la conclusión, en donde encontramos que nosotros podemos confirmar las ideas expuestas en el desarrollo del ensayo, y permite que el autor amplíe el tema o puede llegar a proponer nuevas investigaciones. Si en el comienzo del ensayo se presenta una tesis o hipótesis, es necesario desarrollarla para poderla comprobar o desaprobar a través del proceso argumentativo. Entonces aquí encontramos, ¿no?, esta estructura global interna. Hay que recordar que dentro de la introducción, por lo regular, colocamos esta afirmación, lo que nosotros vamos a defender. Ya en el desarrollo, pues vamos a ir colocando cada uno de los argumentos, ¿sí?, que nos van a permitir defender esa afirmación o esa hipótesis. Y al final, pues en la conclusión, aquí podemos corroborar las ideas expuestas en el desarrollo del ensayo
Podemos ampliar el tema o podemos proponer nuevas investigaciones porque en ocasiones el ensayo, al ser breve, pues no nos da tiempo, sí, o no nos alcanza en este tiempo, en este caso, pues toda la estructura, ¿no? Para poder desarrollar todas las ideas posibles y se pueden quedar únicamente en propuestas, a lo mejor otros temas, ¿no? Otros temas a partir de los cuales se pueden hacer nuevos ensayos o incluso pueden ser la base para algunas investigaciones. Y pues bueno, aquí encontramos una etapa de preescritura. Hay que recordar que cuando nosotros vamos a redactar un texto, en primer lugar necesitamos organizar nuestras ideas. No se trata de que llega la musa inspiradora, ¿no? O muso inspirador, dependiendo el caso, y a partir de ello, pues ya pues empiezas a redactar como tal el texto escrito. Tal vez en algunos casos, ¿no? Llega a suceder esto, ¿no? En algunos escritores a lo mejor muy importantes, ¿no? Que ya tienen mucha experiencia, pues llega esa inspiración y empiezan a escribir todo un libro, ¿no? Pero en la mayoría de los casos no debemos de empezar a realizar sí un ejercicio de organización de nuestras ideas y ya a partir de ello, de esta etapa de preescritura, podemos pasar al siguiente proceso que sería la redacción. Una vez realizada la primera lectura de los materiales, es más sencillo proceder a la delimitación del tema central, es decir, que vamos a leer acerca de nuestro tema y ya después a partir de esa lectura nosotros podemos empezar sí a hacer una selección sí de los temas y de los subtemas que podremos ubicar dentro de un esquema. Es preferible seleccionar un único aspecto del problema investigado y estudiarlo a fondo que intentar cubrir un área demasiado extensa y no poder centrarse en ningún aspecto concreto por falta de tiempo o de una suficiente experiencia profesional. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que es preferible si un tema concreto, un tema pequeñito, si en lugar de un tema demasiado extenso en el cual pues te puedes llegar a perder o empiezas a divagar. Entonces es mejor tomar sí un tema pequeño, un subtema, ¿no? Y a partir de ello pues no perderse dentro de la investigación. ¿Cómo es que nosotros podemos hacer una delimitación de un tema? Es decir, para que no sea tu tema tan amplio. Pues alguien puede decir, es que me gusta el tema de educación, pero no te puedes quedar con ese tema tan grande, entonces debes de empezar a delimitarlo. ¿Qué te gusta de educación? Ah, pues me gusta el tema de evaluación educativa, ¿no? Pero todavía es un tema demasiado amplio, hay que escoger o seleccionar temas en los cuales pues no nos tardemos casi toda la vida, ¿no? Tratando de resolver precisamente con una gran cantidad de temas y subtemas. Es lo que pasa con algunos tesistas. Se tardan demasiado en hacer un tema porque no pasaron por un proceso de delimitación. También estaría en este caso el tema de evaluación educativa. Puedo ser un tanto más preciso y decir que en evaluación sumatoria se pueden incluir la calificación de diferentes actores educativos. Ah, bueno, pues ya estoy ahí limitando un poco más mi tema. Puedo ser más preciso y entonces puedo decir que voy a hacer un ensayo acerca de la integración de la evaluación docente parental y de la autoevaluación del educando para un proceso evaluativo más justo e integral, ¿no? Entonces paso de un tema muy general, muy poco específico, muy grande, ¿no? Además, que sería educación, a un tema sí mucho más preciso, sí mucho más pequeño, concreto, y a partir de ello pues puedo empezar a hacer mi ensayo. Entonces sería una parte muy importante que debemos empezar a realizar, sí, cuando nosotros hacemos los textos escritos o cuando los pensamos o empezamos con esta etapa de preescritura. Ya que tengo, sí, mi tema delimitado, puedo empezar a hacer un esquema de trabajo, que es un registro visual que representa el esqueleto del escrito con que concluye el proceso de la investigación. El primer esquema que prepara el investigador sirve fundamentalmente para el acopio de información. Suele irse modificando a medida que avanza la investigación y se recopilan otros datos.
Aquí tenemos un ejemplo, sí, de un esquema de trabajo. Vamos a ir colocando enumerados y pues cada uno de los temas y subtemas. Hay que recordar que a partir de esta forma pues podemos ir organizando las ideas que a lo mejor lo tenemos de forma mental, pero que necesitamos organizarlas sí para poder pensar sí en un tema pues mucho más concreto, en un tema mucho más ordenado. Entonces vamos a ir colocando número 1, 1.1 y así sucesivamente, sí, dependiendo de los temas y subtemas que podemos encontrar derivados, ¿no? Unos de otros. Pues bueno, esto sería en cuanto al esquema de trabajo. Obviamente, cuando se trata de un texto mucho más pequeño, pues vas a hacer un esquema de trabajo también mucho más breve. Teniendo en mente las dimensiones precisas del tema, se puede indagar más a fondo en sus aspectos formativos. Es importante hacer un esfuerzo especial por buscar la información en las fuentes que estén ligadas directamente con el tema. Es decir, ya que tienes tu esquema de trabajo, pues te vas a centrar en libros, en fuentes que estén vinculadas con esos temas y subtemas únicamente. Al encontrar nuevos libros, artículos, ensayos, habrá que ficharlos bibliográficamente para después poder ubicar este material con rapidez y asimismo elaborar posteriormente la bibliografía total que va a acompañar al trabajo final. Entonces, esto sería con respecto, sí, al tema ya delimitado. Cuando ya tienes nuevos libros, pues se sugiere empezar a ficharlos y es muy importante el acopio de sí de la información. En ocasiones decimos, es que ahí tengo los libros. Sí, pero necesitas colocar o recuperar las citas y la información importante, señalarlas y organizarla por medio de por medio de fichas de trabajo, por medio de fichas de resumen, para después ir haciendo tu trabajo escrito. Hay que hacer una lectura minuciosa. La lectura crítica implica reflexión e interpretación y su resultado es esencial ya que son las ideas más importantes de esta lectura las que pasan a las fichas de contenido. Cuando se trata de un libro de nuestra propiedad, es conveniente ir destacando las ideas principales de las secundarias, de aquellas que nos sirven para los fines de la investigación. Esto puede hacerse a medida que estamos leyendo, empleando diversas señales, subrayando o utilizando incluso diferentes colores, utilizando llaves marginales, corchetes, flechas para llamar la atención sobre ciertas ideas que son importantes y que después vamos a retomar dentro de nuestro trabajo escrito. Cuando hablamos de un ensayo, pues también vamos a estar colocando una lista de referencias al final de nuestro texto escrito, porque además ya colocamos dentro del desarrollo, dentro de la conclusión, una serie de citas. Es decir, estamos utilizando el formato APA, sí, para poder hacer nuestro trabajo escrito. ¿Y qué sería APA? APA es un modelo de citación y registro de fuentes para la presentación de trabajos escritos. Hay otros modelos de citación, estaría por ejemplo MLA, estaría también Vancouver, ¿no? Dependiendo también del ámbito, del área acerca del cual tú vas a hacer tu ensayo argumentativo o tu texto argumentativo, pues depende, ¿no? También el tipo de área y si estás, por ejemplo, haciendo un ensayo o un texto argumentativo vinculado con ciencias de la salud, ¿no? Pues ahí vas a utilizar Vancouver, ¿no? Entonces, por eso estamos hablando de diferentes formatos, pero aquí vamos a estar utilizando el formato APA. APA es un formato de citación que se utiliza en diferentes ámbitos. También encontramos que APA es uno de los formatos pues, más utilizados, ¿no? En la actualidad en diferentes universidades. Recordar que cada una de las universidades pues selecciona un formato en específico para poder pues utilizarlo en sus diferentes tipos de texto o investigaciones. Estaría en este caso un ejemplo de una fuente que es un libro. ¿Qué datos vamos a colocar cuando se trata de una fuente que es un libro? El apellido paterno del autor, en este caso es Casani. Después vamos a estar colocando una coma, la inicial de su primer nombre, en este caso se llama Daniel.
por eso estoy colocando de punto, el año de publicación entre paréntesis, después el título del libro, como se trata de una fuente que es un libro, voy a colocar el título del libro en cursivas y al final el nombre de la editorial. Si tuviera otros datos, como por ejemplo el número de edición, se coloca a partir de la segunda edición. Si mi libro pertenece a la primera edición, entonces no coloco este dato, y el número de volumen que se colocaría después del título del libro, sí, o después del número de edición, entre paréntesis. Cuando tengo dos autores u obras con dos autores, voy a estar colocando a cada uno de los datos, por ejemplo, el apellido paterno de cada uno de estos autores, seguido de coma, la inicial de su primer nombre, los voy a unir por medio de la conjunción y. Después voy a estar señalando pues los demás datos, que sería el año de publicación entre paréntesis, el título del libro y al final el nombre de la editorial. Recordar que como se trata de una fuente que es un libro, pues voy a colocar en cursivas o itálicas este nombre del libro. Tres autores o más, en la referencia se colocan hasta 20 autores. Entonces, casi nos está diciendo si el modelo de citación de APA que debemos de colocar a cada uno de los autores, ¿no? Dentro de las referencias. Entonces, recordar que se colocan hasta 20 autores, ¿no? Entonces, debes de colocar punto y coma para separar a cada uno de los autores. Al final, recordar que se coloca antes de llegar al último autor se coloca la conjunción y, pero vamos a ir señalando el apellido paterno de cada uno de los autores y la inicial de su primer nombre. El año de publicación entre paréntesis, el título del texto, si se trata de una fuente que es un libro, entonces voy a estar colocando este título en cursivas o itálicas y al final el nombre de la editorial. Obra sin fecha, cuando tengo una obra sin fecha, voy a estar colocando entre paréntesis S.F. que se refiere a sin fecha. Obras con un mismo autor y año, tal vez si estamos haciendo una reseña, por ejemplo, o una investigación mucho más grande, entonces aquí estaríamos utilizando pues autores o un autor, ¿no? Con diferentes fuentes. Y entonces se llega a dar el caso en que se encuentra un mismo autor y año, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que haces para diferenciarlas? Pues debes de colocar las entre paréntesis, ¿no? Después del año de publicación, colocas las letras del abecedario para hacer esta diferencia entre cada una de las fuentes, ¿no? O obras con un mismo autor y año. Entonces, para señalarlo, vas a colocar 1895A, 1895B, y si hubiera todavía una tercera obra, 1895C, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues así estarías haciendo esta diferencia entre cada una de las fuentes. Obviamente, cuando tú ves la referencia, pues te das cuenta de que se tratan de diferentes fuentes, pero cuando colocas la cita, por ejemplo, Lombroso, 1895, página 3, pues el autor, perdón, pues el lector va a decir, pues de dónde está sacando la información, ¿no? Del primer libro de Lombroso o del segundo libro de Lombroso. Pues bueno, pues estaríamos colocando por eso las letras del abecedario para hacer esta diferencia entre cada una de las obras. De una tesis vamos a estar colocando nuevamente el apellido paterno del autor, seguido de coma, la inicial de su primer nombre, el año de publicación entre paréntesis, el título de la tesis, entre paréntesis el grado de la tesis, si ha sido o no publicada. Por ejemplo, si es una tesis de maestría, si es una tesis de licenciatura, si es una tesis doctoral, y al final la universidad o ubicación, sí, en donde está precisamente esta investigación. Un video de YouTube, pues vamos a estar colocando los datos del autor. En este ejemplo se trataba de un organismo, sí, que pertenece a la biblioteca de esta institución, de esta universidad, y se le denomina como biblioinstrucción,
¿no? Entonces, por eso se está tomando como el autor, ¿no? De este video de YouTube. Después vamos a estar colocando el año de publicación. Si tenemos otros datos, sí, dentro de esta publicación, pues estaremos colocando mes, sí, día, después de la fecha o del año de publicación. Siempre se coloca en primer lugar el año de publicación. Después el título, sí, de ese video, en este caso llevaba como título catálogo en línea y al final la URL de donde se sacó en donde se publicó más bien este video. Entonces, pues ahí encontramos los datos que debe de tener un video de YouTube. Recordar que ya no vamos a colocar la frase de recuperado de antes de la URL, ya que estamos utilizando la séptima edición de APA. De una revista, sí, pues vamos a estar señalando nuevamente los datos del apellido paterno del autor, la inicial de su primer nombre, el año de publicación, el título del artículo. Después vamos a estar colocando el nombre o título de la revista. Si tiene, por ejemplo, el volumen, el número de la edición, el número de las páginas. Sí, en este caso, en el ejemplo, dice Revista Internacional de Contaminación Ambiental, pues como se trata del nombre de la revista, lo voy a colocar en cursivas. Tiene en este caso el número de volumen, no tiene el número de la edición y al final el rango de páginas en donde está ubicado este estudio o esta investigación. Artículo de periódico, sí, voy a estar colocando el apellido paterno del autor, la inicial de su primer nombre, el año de publicación, sí, también el título del artículo, el nombre del periódico, en este caso se llama El País, el periódico, y por lo tanto voy a estar señalando el nombre de ese periódico en cursivas o itálicas y al final los números de las páginas en donde está ubicado este artículo. En este caso es de la sección a la página 16, por eso aparece de esta forma. Documento en línea, voy a estar señalando nuevamente apellido paterno del autor, seguido de coma, la inicial de su primer nombre, el año de publicación entre paréntesis. Recuerden que en ocasiones podemos encontrar la fecha de revisión. Si esto sucede, pues lo podemos colocar también como una fecha de publicación. El título del trabajo, sí, si tenemos también, en este caso, tenemos temas de antropología aragonesa, ¿no? Que sería precisamente el nombre de la revista y después el número, sí, de la revista entre paréntesis y la URL en donde está ubicado, sí, este artículo. Las referencias se van a presentar ordenadas alfabéticamente por medio del apellido paterno del autor. Si tuviera un autor cuyo apellido paterno es Aguilar, lo coloco al inicio de mi lista de referencias, y si tuviera un autor cuyo apellido paterno es Zárate, entonces lo coloco hasta el final de mi lista de referencias. Si yo utilicé una serie de referencias es porque estuve señalando dentro de mi trabajo escrito una serie de citas. Hay diferentes tipos de citas, sí, de acuerdo al formato APA. Estarían las citas textuales cortas, que serían de 4 líneas o menos. Estaríamos hablando de unas 40 palabras que pueden ser incorporadas en el texto utilizando comillas dobles para indicarlas, y las citas largas que se separan del texto por un espacio a cada extremo y se tabulan desde el margen izquierdo. Aquí no hay necesidad de usar comillas. Aquí tenemos un ejemplo de una cita textual corta. Voy a estar colocando, sí, entre comillas dobles la frase o la idea que voy a citar. Ya después al final en la cita parentética voy a estar escribiendo el apellido paterno del autor, el año de publicación, sí, y después el número de página o de párrafo de donde se sacó la información, ¿no? Esto se le llama cita parentética porque los datos de la fuente se colocan entre paréntesis, por eso su nombre de cita parentética.
Y recuerden que la cita parentética pues se coloca al final de la frase o la idea que estamos citando. Por lo regular se trata de una cita que es muy fácil de utilizar, ¿no? Y por lo tanto, pues aquí únicamente la invitación es para hacer una serie de citas, a lo mejor diversas, para no cansar, sí, al lector y hacer únicamente todo el tiempo un mismo tipo de cita textual larga, por ejemplo, pues sería muy cansado para el lector. Entonces, darle una variedad también en cuanto a la utilización de las citas. Aquí tenemos un ejemplo de una cita textual larga. Vamos a estar colocando el apellido paterno del autor. En este caso estamos utilizando et al, que significa y otros. Esto se utiliza cuando tenemos a más de dos autores y dentro de la fuente y por lo tanto, pues en lugar de estar colocando a cada uno de los autores, pues vamos a estar señalando et al, que significa y otros. El año de publicación, sí, entre paréntesis, vamos a dejar dos puntos y aparte dejamos un espacio o sangría y después empezamos a copiar tal cual el fragmento o la idea así que nosotros vamos a citar en esta cita textual larga. Vamos a colocar al final el número de página o de párrafo. Recordar que como se trata de una cita textual larga, pues ya no voy a colocar las comillas dobles. Recordar también que no se trata de colocar a lo mejor en cursivas o o en un tamaño más pequeño la cita, sino que la voy a dejar en el mismo tamaño, sí, en el mismo formato de la fuente que estamos manejando el resto del texto, ¿no? Entonces, así es como vamos a estar utilizando la cita textual larga. Algo que también sería importante es colocar una oración al inicio, sí, o una oración introductoria, sí, antes de colocar nuestra cita textual larga, para que no únicamente coloquemos la cita textual como tal, sino que demos una especie de introducción, sí, inicial y ya después otra cita posterior en donde estemos explicando, por ejemplo, la importancia de esa cita o estemos explicando en general, pues, por qué es importante esa idea. ¿Esto por qué se hace de esta forma? Pues porque recordar que la utilización de las citas es para fundamentar nuestras propias ideas. Por lo tanto, pues aquí lo relevante sería precisamente nuestra voz como autores en lugar de únicamente dejarlo todo en citas. La cita parafraseada, que es cuando yo la explico con mis propias palabras, es muy importante el uso de la cita parafraseada, por ejemplo, en textos de divulgación científica, en los cuales tal vez se necesitan explicar ciertos procesos de una forma mucho más fácil, pues a lo mejor se utiliza una cita parafraseada, ¿no? Entonces, vamos a estar utilizando nuestras propias palabras para explicar ciertos procesos, ciertas ideas o ciertos conceptos. En este caso vamos a estar señalando el apellido paterno de los autores, que son dos autores, el año de publicación entre paréntesis y en este caso en específico no se va a colocar el número de página o de párrafo porque se está parafraseando sí la idea de todo un libro. Entonces no vas a colocar al final pues todas las páginas, sino que simplemente se omite este dato. Esto únicamente pasa en la cita parafraseada, ya que en el caso de las citas textuales, ahí sí debes de colocar como requisito el número de página o de párrafo y a partir de ello, pues ya tienes tu cita completa. Ahora pasamos a una etapa de posescritura. Dentro de esta etapa de posescritura vamos a verificar si no hay errores ortográficos, si están correctamente usados los signos de puntuación, las grafías, si no hay muletillas, si los márgenes, los títulos y los párrafos están bien marcados, si son claros los esquemas, los gráficos y las columnas o las tablas que estás utilizando dentro de un texto escrito, si el texto da lo que el título promete,
En ocasiones, no sé si les ha pasado que estás leyendo un texto en internet y no tiene nada que ver el título, sí, con el resto de lo que estás leyendo. Entonces, pues estaría pues bastante ad hoc, ¿no? Pues colocar un título que corresponda, sí, al tema que tú estás redactando. Entre más certero seas, más concreto seas, objetivo seas, mucho mejor, ¿no? En ocasiones encontramos títulos muy poéticos, ¿no? Que no están nada enfocados a lo que van a desarrollar dentro del texto escrito. Entonces, entre más concreto seas, mucho mejor. La propuesta del escrito destaca con claridad. En cada párrafo se presenta una idea principal. Hay suficientes datos para reforzar la propuesta. Las ideas son claras para el lector. Es comprensible el hilo del discurso a través de conectores. Aquí la sugerencia es revisar en cualquier buscador, por ejemplo en Google, buscar la frase de tabla de conectores y se van a encontrar con una serie de tablas de conectores, principalmente tomen los que correspondan a universidades, y entonces la clasificación de conectores pues es muy extensa y nos vamos a dar cuenta de que a lo mejor nada más nos casamos con un solo conector, a lo mejor a mí me gusta mucho el conector sin embargo, y todo el tiempo estoy colocando dentro del texto escrito sin embargo, sí, sin embargo, y lo estoy repitiendo constantemente cuando hay una gran cantidad de conectores, por eso les estoy comentando que sería importante encontrar estas tablas de conectores para ver la diversidad de conectores que tenemos y que podemos estar utilizando dentro del texto escrito. Existe una jerarquía de ideas, se mantiene la atención del lector y pues bueno, aquí llegamos a una etapa de dudas generales. Si tienen alguna duda con respecto a lo que hemos estado explicando, ¿no? En cuanto a los temas, en cuanto al tema en general de ensayo argumentativo o el tema de APA, pues con todo gusto pueden enviar sus preguntas a mi correo electrónico de gabriela.centeno@upae.mx o bien comentarlo por medio del foro de dudas. Sí, sí son, recordar que si son preguntas ya vinculadas a lo mejor con calificaciones o algo mucho más individual, pues la sugerencia es de no colocarlo en el foro de dudas, sino más bien enviar un correo electrónico al correo que les estoy nombrando de una servidora. Y pues bueno, si tienen alguna duda, pues con todo gusto ahí las podemos resolver. Pues espero, sí, que esta sesión les sirva, sobre todo de apoyo para estar escribiendo su ensayo argumentativo. Recordar que a lo largo de este curso, pues van a estar desarrollando un texto argumentativo y por lo tanto cada una de las características que hemos nombrado, pues les van a servir para poder desarrollar su propio ensayo. Pues muchas gracias por estar atentos a esta revisión del tema. Espero que si tienen dudas, pues con toda confianza se acerquen a una servidora y si no, pues a lo largo del curso ustedes van a encontrar diferentes elementos y dentro de la plataforma diferentes lecturas, van a encontrar ejercicios y que los van a ir acercando precisamente a este género tan importante. Hay que recordar que de acuerdo al libro Saber Escribir del Instituto Cervantes, uno de los textos que más utilizamos en nuestra vida cotidiana es precisamente el texto argumentativo. De aquí la relevancia de que lo hagamos de forma correcta, ¿no? Y si hablamos del tema académico, pues mucho mejor, ¿no? Y esto te va a servir para que en algún momento, incluso dentro de un debate político, por ejemplo, pues tú te des cuenta de si están correctamente los argumentos, si están bien sustentados dentro de temas controversiales. Es importante saber si ese tema está bien sustentado, bien fundamentado, pues para que no te engañen, ¿no? Para que tú simplemente sepas, reconozcas si un argumento está bien elaborado o no está tan bien sustentado. Pues bueno, pues ahí está la importancia de este tema. Espero que tengan una excelente tarde.